Vamos a empezar. A ver, en ese tema de torsión, se estudian los elementos de sección transversal circular sometidos a pared de torsión. Es decir, por ejemplo, yo tengo un elemento que está sometido a este par de torsión. Entonces, esto se puede representar así, o también se puede representar de esta forma. Claro que en este caso ya tendría que quitarse eso aquí y vendría a ser así. De cualquiera de las dos formas se puede representar. Bien, cuando nosotros tenemos un elemento sometido a torsión, tenemos que ese elemento va a rotar un cierto ángulo con respecto a su centro de su sección transversal. Ese ángulo, al cual yo voy a llamar phi, va a ser el mismo ángulo. Este C, por cierto, es el radio de ese elemento. Ese ángulo va a ser el mismo ángulo del que si yo tomara un diferencial del elemento interno. Es como si yo estuviera haciendo un agujero en el elemento y tomara el centro. Entonces, ahora voy a tener un elemento con un radio ρ. Y aquí va a estar ese ángulo phi. Entonces, aquí también se produce un ángulo. Ese ángulo de ahí lo voy a llamar gamma. Ese elemento tiene una longitud L, que vendría a ser la misma longitud que tiene el elemento de acá. Es básicamente el interno de ese elemento de aquí. Ahora, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque en este capítulo se analiza la torsión que se produce en cada elemento diferencial de la sección transversal. Es decir, se analizaría esto de aquí, esto de acá, todo en un círculo. Ahora, como nosotros sabemos que ese ángulo gamma va a ser tan pequeño, nosotros tenemos que ese ángulo gamma va a ser igual a la tangente. Así que nosotros podemos decir que la tangente es igual. La tangente de gamma es igual a gamma. Y a su vez, ese gamma va a ser el ángulo desplazado phi por ρ. Es decir, un ds sobre la longitud, obviamente, ¿no? Tendría que ser el opuesto sobre la adyacente. Y ese opuesto de ese, como ya dije, va a ser ρ por phi. Ahora, ¿cuándo se produce que ese ángulo gamma es máximo? Ese ángulo gamma es máximo cuando ρ es igual a c. Es decir, el radio de el radio completo, ¿ya? Ahora, eso quiere decir que yo puedo expresar gamma en función de gamma máximo. Y si yo despejo, eso me va a quedar así. Lo que he hecho es reemplazar eso aquí acá. Ahora, eh, cuando yo tengo además un elemento de torsión, yo tengo que ese elemento se va a estar sometiendo a diferencias de fuerza. ¿Por qué? Porque para que ese elemento se mantenga en equilibrio, tienen que ejercerse unas fuerzas ahí. Entonces,
todas las fuerzas que se ejercen en cada punto de la sección transversal, es decir, la sumatoria de esas fuerzas multiplicadas por el radio, van a ser igual al torque. Entonces eso es la integral de ρ de F igual al torque. Ahora, yo sé por ley de Hooke que si yo analizo mi sección transversal del elemento, yo voy a tener que los esfuerzos cortantes en cada punto de esa sección transversal actúan de esta forma. Es decir, el esfuerzo cortante en el centro de una sección transversal sometida a un par torsor va a ser igual a cero. Este vendría siendo el radio C. Entonces, perdón, el radio C comprendería todo esto de aquí, y eso aquí vendría a ser el radio ρ. Entonces, mi esfuerzo, por definición, es igual al módulo de la rigidez por la deformación unitaria, que vendría a ser el mismo ángulo que nosotros identificamos acá. Entonces, yo esa deformación unitaria ya la he expresado en función de la deformación unitaria máxima. La deformación unitaria máxima, que era esto de aquí, multiplico el G, que es el módulo de rigidez, por la deformación unitaria máxima. Luego, entonces, yo tendría que el esfuerzo cortante es igual a ρ sobre C por el esfuerzo cortante máximo, que vendría a ser eso de aquí, ¿no? Ahora, yo también sé por definición que el esfuerzo cortante es igual a la relación de la fuerza cortante sobre el área transversal. Entonces, yo puedo mandar a derivar eso de aquí. De manera que despejando, yo tendría que dF sería igual al esfuerzo cortante por el de A. Si yo mando a multiplicar un ρ de este lado, voy a obtener que acá vendría siendo eso de aquí. Luego, si yo mando a integrar eso de aquí, correspondería al torque como nosotros definimos en la parte de acá. Luego, este esfuerzo cortante yo lo puedo expresar en función del esfuerzo cortante máximo, como lo hicimos acá arriba. De manera que eso quedaría el esfuerzo cortante máximo sobre C por la integral de ρ al cuadrado por el de A. Eso de aquí se conoce como momento polar y es una propiedad de las figuras, por decirlo así. Es una propiedad de acuerdo a las dimensiones de la figura y de acuerdo a su estructura. Entonces, de aquí yo puedo despejar el torque que ya lo tendría, sería el esfuerzo cortante máximo sobre C por el momento polar, al cual le voy a llamar J. Bien, de aquí yo podría reemplazar el esfuerzo cortante máximo, que sería el módulo de la rigidez por la deformación máxima por el momento polar sobre C. Y luego, yo podría reemplazar la deformación máxima de manera que los radios se simplifican y voy a obtener que el torque va a ser igual a el módulo de la rigidez por el ángulo sobre N por el momento polar.
Bien, luego, aquí es igual ese momento polar. Bueno, eh, primero, esta fórmula acá, lo que tenemos acá arriba, que el esfuerzo cortante máximo vendría a ser igual al torque por el radio sobre el momento polar. O el torque, perdón, el esfuerzo cortante por el torque por el radio máximo sobre el momento polar. Ahora, aquí es igual ese momento polar. Ese momento polar, para el caso de ejes macizos, es decir, que van a estar todos compactos por dentro, que no van a hacer hueco, ese momento polar vendría siendo un medio de pi por el radio a la cuarta. De manera que el esfuerzo cortante máximo vendría a ser dos veces el torque sobre pi por el radio al cubo. O 16 por el torque sobre pi por el diámetro al cubo. Ahora, eso es para ejes macizos. Y para ejes huecos, bueno, para ejes huecos, el momento polar vendría siendo medio de pi por el radio exterior a la cuarta menos el radio exterior a la cuarta también. Luego, entonces, yo tendría que el esfuerzo cortante máximo vendría siendo dos veces el torque por el radio exterior sobre pi, el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta. O, si lo quisiéramos expresar en diámetro, 16 veces el torque por el diámetro exterior sobre pi por el diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta. Bien. Ahora sí ya podemos desarrollar algún ejercicio, empezando por lo básico, claro. Un eje cilíndrico hueco de acero mide 1.5 metros de longitud y tiene diámetros interior y exterior iguales a 40 y 60 milímetros respectivamente. ¿Cuál es el máximo par de torsión que puede aplicarse al eje si el esfuerzo cortante no debe exceder los 120 megapascales? ¿Y cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante en el eje? Bien. Eh, nosotros tenemos que el esfuerzo cortante máximo se da con el torque por el radio C sobre el momento polar. Entonces, el par torsor que puede ejercer bajo ese esfuerzo cortante máximo debería ser el momento polar por el esfuerzo cortante máximo sobre el radio C. Pero yo lo puedo expresar también de la forma de acá. O sea, despejando este par torsor para el esfuerzo cortante máximo. Es decir, el esfuerzo cortante máximo vendría a ser un medio de pi por el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta por el esfuerzo cortante máximo sobre el radio exterior.
Así que ese par trozor vendría siendo un medio de 0.03 a la cuarta menos 0.02 a la cuarta por 120 por 10 a las 6 pascales sobre 0.03. Por tanto, ese par trozor sería 4.08 kN. Ahora ve, ¿cuál es el valor mínimo correspondiente al esfuerzo cortante? Si nosotros realizamos una gráfica de la sección transversal a la cual se está sometiendo ese par trozor, nosotros tenemos que en el exterior ese esfuerzo cortante va a ser máximo y luego va a ir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Pero no llega a ser cero solo hasta el centro. Entonces nos pregunta cuál vendría a ser el valor mínimo correspondiente al esfuerzo cortante, es decir, el valor del esfuerzo cortante que se produce aquí. ¿Cuál vendría siendo ese de ahí? Bueno, ese vendría siendo la relación que existe entre los radios con el esfuerzo cortante máximo. Entonces eso vendría siendo 0.02 sobre 0.03 por 120 por 10 a la 6. Nos queda un total de 80 megapascales. Ahora, dice que esos pares de torsión mostrados se ejercen sobre las poleas A y B. Y se sabe que cada eje sólido determine el esfuerzo cortante máximo en el eje AB y B en el eje BC. ¿Para qué nos dan eso de aquí? Bueno, eh, se supone que uno de los dos ejes va a estar sometido al mayor esfuerzo. ¿Cuál va a ser? Bueno, intuitivamente, dado que el esfuerzo despejado, el esfuerzo máximo, despejado en función de sus demás variables, va a ser inversamente proporcional al radio. Quiere decir entonces que el esfuerzo máximo se va a producir aquí. Bien, como ya tenemos eso de aquí, ya podemos reemplazar. Entonces, quiere decir que el esfuerzo cortante máximo es de 656.6 megapascales. ¿Y el esfuerzo cortante mínimo? Bueno, para eso primero tendríamos que cortar de este lado de aquí y de este lado de acá. De manera que el torque que estaría actuando ahí serían los 300 más los 400. ¿No? Porque aquí está actuando un torque de 400, pero se le suma este torque acá, que sería de 300. Por lo tanto, nosotros tendríamos 700 newton por metros actuando en este elemento de aquí. Luego, como decimos que el diámetro es de 0.046,
Tendría que el radio sería de 0.023. Reemplazando eso en la fórmula de esfuerzo soportante máximo, yo tendría 36.6 por 10 megapascales. Ahora, nos dice que para reducir la masa total del ensamble del problema 3.9, es decir, el diseñador se dio cuenta de que el esfuerzo cortante máximo se encuentra acá arriba y que el esfuerzo cortante mínimo se encuentra acá abajo. Entonces, como sabemos que el esfuerzo cortante mínimo es inversamente proporcional al radio, el diseñador ahora nos dice que quiere reducir el tamaño del diámetro de la parte BC. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque abajo el esfuerzo va a ser mínimo. O sea, en este caso máximo de la parte de acá abajo. Pero entre los dos vendría a ser el mínimo, este valor de aquí. Entonces, el diseñador pretende reducir el diámetro para ahorrar material. ¿Qué tendríamos que considerar para eso? Tendríamos que considerar el esfuerzo cortante máximo. ¿Por qué el esfuerzo cortante máximo? Bueno, vamos a ver. El esfuerzo cortante máximo es de 56.6 megapascales. Todo este elemento está construido con el mismo material. Y como está construido con el mismo material, tendrá ciertas condiciones, como el módulo de rigidez máximo, no, el módulo de rigidez el esfuerzo cortante máximo, permisible. Entonces nosotros sabemos que ese elemento siquiera necesita 56.6 megapascales. Por tanto, ese radio se puede reducir, pero solo hasta que no supere ese esfuerzo cortante máximo. Si yo despejo el radio de las fórmulas obtenidas arriba para eje macizo, voy a obtener que eso es a raíz de 3, dos veces el torque sobre pi por el esfuerzo cortante máximo. Entonces, eso es igual a raíz cúbica 56.6 megapascales o por 10 a la 6. En este caso, el radio nos va a salir es igual a 19.895 por 10 a la menos 3 metros. Esto quiere decir que el diámetro vendría a ser dos veces el radio, 39.79 expresado en milímetros. Bajo condiciones normales de operación, el motor eléctrico está ejerciendo un par de torsión de 2.8.
en el eje AB. Si se sabe que cada eje es sólido, determine el máximo esfuerzo cortante en el eje AB, en el eje BC y en el eje CD. Entonces, lo primero que tendremos que hacer sería, en este caso, ir cortando cada parte del eje para saber cuál va a ser el par que va a actuar en cada intervalo. En este caso, como se sabe que en AB estará directamente conectado al eje del motor, entonces el torque de AB vendría siendo 2.8 kilonewtons. Y por tanto, el esfuerzo máximo, o más bien el esfuerzo de AB, vendría siendo el torque sobre C, o por C sobre J, 2T sobre pi, el radio. El torque ya lo tenemos, el radio también. Entonces, esto viene siendo igual a 81.2 por 10 a la 6. Del intervalo BC, el torque que estaría actuando ahí, por el par tensor, vendría siendo 1.4 kilonewton por metros. ¿Por qué? Porque aquí está actuando 1.4 y aquí está actuando 2.8. Entonces, si nosotros cortamos aquí, vamos a tener que estar actuando en sentido contrario y por tanto, 2.8 menos 1.4 daría 1.4. Así que aquí tendríamos 64.5 megapascales. Y finalmente, el esfuerzo cortante entre C y D. ¿Qué pasará de D a E? Pasará a que no existe esfuerzo cortante. ¿En dónde vendría a estar actuando el esfuerzo cortante máximo? Vendría a estar actuando en la primera parte. Pese a que el radio en este caso sería el mayor. Sin embargo, como el torque en este caso, el par torsor, es mayor,
que en los tres casos se cumple que el mayor esfuerzo soportante está actuando aquí. Así que no siempre es bueno guiarse por el hecho de que el esfuerzo soportante es inversamente proporcional al radio o al diámetro en este caso. Bueno, al diámetro en otro caso. Ok, este nos dice que un torque de magnitud de 900 es aplicado en un punto D, como se muestra. Conociendo que el esfuerzo cortante permisible es de 50 megapascales en cada eje, determinar el diámetro requerido de el eje de AB y el eje de CD. ¿Cómo sería eso de ahí? Bueno, nosotros tenemos que en ese punto de aquí va a estar actuando una fuerza de reacción hacia acá y otra fuerza de reacción hacia acá. Entonces, yo voy a tener que la sumatoria de esas fuerzas, llamémosle a ese eje X, va a ser esa fuerza ahí menos esa fuerza acá, para que sea igual a cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el torque de ese elemento CD sobre el radio CD va a ser igual a esa fuerza, menos el torque de AB sobre ese radio, por supuesto, va a ser igual a cero. Entonces, el torque de AB vendría siendo el radio de B sobre el radio de C por el torque de CD. Pero el torque de CD ya lo tenemos, vendría siendo 900. Así que el torque de AB vendría siendo de 2250. Ahora, eso no es lo que nos pide el diámetro. El diámetro máximo. Entonces, nosotros tenemos que dar la fórmula de que el esfuerzo cortante máximo es igual al torque sobre C, no, torque por C sobre J. Nosotros podemos despejar el radio y si sabemos que el esfuerzo cortante máximo permisible es 50 megapascales, reemplazando los datos, vamos a tener que es el radio de A a B. Pero el diámetro de AB vendría siendo obviamente 61,2 milímetros. Y de manera recíproca, el radio de CD vendría siendo 22,5 milímetros. O sea que el diámetro es de 45 milímetros.
Este ejercicio nos dice que dos ejes sólidos de acero están conectados por engranajes mostrados en la figura. Sabiendo que para cada eje el módulo de rigidez es el mismo, que el esfuerzo cortante permisible es de 8 KSI, determine el máximo par de sub 0 que puede aplicarse al extremo A del eje AB. A ver, si yo tengo que el esfuerzo cortante máximo va a ser igual al torque por el radio sobre el momento polar, entonces yo podría ir despejando que el torque puede ser igual al esfuerzo cortante por un medio de pi, o sea, la cuarta, sobre C. Entonces se va y aquí quedaría 3. Ahora, ¿qué va a pasar en este ejercicio? Va a pasar que yo voy a tener dos valores de T sub 0. ¿Por qué? Porque ese elemento de acá se está sometiendo indirectamente a ese torque. No precisamente a toda su magnitud por completo, pero sí a una parte. ¿Cuál va a ser esa relación? Bueno, para encontrar esa relación, yo tendría que hacer una sumatoria de momentos alrededor de este punto. Si yo hago una sumatoria de momentos en ese punto, yo voy a obtener que aquí va a estar actuando una fuerza. Y aquí va a estar actuando la misma fuerza. Entonces, esa fuerza multiplicada por el radio del engranaje de acá, no, perdón, del engranaje de acá, tiene que igualar a ese par torsor sub 0. ¿Por qué? Porque el elemento está estático. Entonces la sumatoria de fuerzas que se produce aquí va a ser igual a 0 con respecto a ese aquí y la fuerza que está ejerciendo ese mismo elemento, ese mismo engranaje, este aquí, sobre el engranaje de acá. De manera que en el otro engranaje yo voy a obtener exactamente lo mismo. Una fuerza, bueno, aquí ya no es necesario poner pulgadas, multiplicada por el radio, que tiene que igualar al par torsor de CD. Entonces, aquí ya podemos despejar esa fuerza en función del par torsor sub 0. Y si lo despejamos acá, vamos a obtener que el torque de CD es 2.8 T sub 0. Ahora, como nosotros ya tenemos acá nuestra fórmula acá arriba, para encontrar el torque sub 0 tiene que ser 8000 PSI, ese valor me lo dan en el enunciado, por medio de pi, por el ángulo, que en este caso, perdón, por el radio, que vendría a ser 0.375 a la cuarta. Eso vendría siendo igual a 663 libras por pulgada. Ahora, en el otro caso, nosotros vamos a tener que 2.8 por T sub 0 vendría a ser el torque de CD. Y eso tendría que ser igual a 8000 PSI por un medio de pi por 0.5
a la cuarta, perdón, aquí va también el 0.300, es que lo simplifiqué, claro. Bueno, pongámosle aquí 3. En todo caso, para el elemento CD, ese torque tendría que ser 561 libras por pulgada. ¿Cuál de los dos valores debe ser tomado en cuenta? Ese es el valor que se debe tomar en cuenta, el menor. ¿Y por qué el menor? Porque si yo lo reemplazo en la fórmula de acá, el menor va a hacer que mi esfuerzo cortante se disminuya. Y está permitido eso de ahí. Pero si yo pongo el 663, dadas las condiciones del elemento de CD, yo voy a obtener que ese esfuerzo cortante se va a aumentar. Por tanto, puede ser que ese elemento, todo eso de aquí, esté formado de cierto material cuyo esfuerzo cortante máximo permisible sea este de aquí. Y de hecho lo dice. Su esfuerzo cortante máximo permisible es de 8 KSI. Y lo dice precisamente para saber cuál de los dos valores debemos tomar. Si nosotros lo reemplazamos aquí, dadas las restricciones de LGCD, si yo reemplazo 663, ese valor de esfuerzo cortante me va a salir mayor. Pero si yo reemplazo 561, para las restricciones del elemento AB, ese esfuerzo cortante va a salir menor. Y no importa, está bien. Pero no, simplemente no puede superar el esfuerzo máximo permisible porque se va a deformar de manera plástica. Y si lo supera por mucho más, podría llegar a romperse, fallar. Ah, es verdad, nos pedía un literal B. El ángulo correspondiente que rota el extremo A del eje AB. Bien, para hacer eso ahí nosotros debemos fijarnos que en esa rueda el desplazamiento que ejercen ambas va a ser el mismo. Y ese desplazamiento en una va a ser el radio de B por el ángulo de B, igual al radio de C por el ángulo de C. Entonces, el ángulo de desplazamiento de B vendría siendo el ángulo de C por el radio de C sobre el radio de B. Si nosotros reemplazamos los radios, vamos a obtener que el ángulo de B es de 2.8 veces el ángulo de C. Ahora, va a pasar que como este elemento no está empotrado, el ángulo que gira A no va a ser igual al ángulo de A con respecto a B. Si nosotros aplicamos la fórmula de que el ángulo es igual a
Eso de aquí, nosotros no vamos a obtener el ángulo que gira A, sino que vamos a obtener el ángulo que gira A con respecto a B. Y bueno, si aplicamos eso ahí, vamos a tener que 561, 4 sobre un medio, nos va a dar que ese ángulo de A con respecto a B es de 0.0387. ¿Pero en qué? En radianes. De manera que llevado a grados hexadecimales sería 2.22 grados. Mientras que el ángulo que gira C con respecto a D, es decir, este elemento aquí con respecto a D, porque sí está empotrado, tendría que ser ya directamente. Ya ser 2.8 por 561 por 36 sobre un medio de pi por 0.5 a la cuarta por 11.2 por 10 a la 6. Ese ángulo vendría siendo entonces 0.514 radianes. Piense que para encontrar esos dos ángulos yo he tomado el 561 y en ese caso el factor, ¿no? Que sería 2.8. 561 porque ya definimos en el primer literal que ese era el torque que se iba a usar. Entonces, eso sería 2.95 grados. Ahora, ¿cómo yo encuentro el ángulo B? Si yo sé que el ángulo B vendría a ser igual a 2.8 del ángulo C, pero el ángulo C vendría a ser igual al mismo ángulo de C con respecto a D, porque ese elemento está empotrado, entonces eso sería 2.8 por 2.95, que sería 8.26 grados hexadecimales. Entonces, el ángulo A vendría siendo el ángulo B más el ángulo de A con respecto a B, y eso sería igual a 10.48 grados. Eh, Nos dice que tres ejes sólidos, cada uno de 18 milímetros de diámetro, son conectados por los engranajes mostrados. Se conoce que el módulo de rigidez es de 77 gigapascales y hay que determinar el ángulo de A y el ángulo de E. Entonces, nosotros sabemos el torque que está actuando en este eje de aquí y el torque que está actuando en este eje de acá. Conocemos la longitud de ambos ejes. Vendría siendo esta longitud acá. Conocemos qué más. Conocemos las consideraciones geométricas para hallar el momento polar. Conocemos que son tres ejes sólidos, que son tres ejes macizos. Y conocemos el módulo de rigidez. Acá nos faltaría un detalle, en este eje de acá. ¿Y para qué es importante ese detalle? Porque para determinar el ángulo que gira primero, es importante determinar relaciones que se establecen entre estos engranajes. Entonces, ¿cuál va a ser el torque de eso de ahí? Bueno, para ello primero tendríamos que hacer un análisis estático. Nosotros tenemos que en el primer engranaje va a estar actuando un torque A, de esa manera. Entonces, si nosotros llevamos F1 aquí,
vamos a obtener que la sumatoria de momentos en B va a ser igual a cero. Por tanto, yo tendría que RB, F1, más el torque A va a ser igual a cero. Pero el radio de B, yo sí lo tengo. El radio de B, ¿cuál es el radio de B? 0.036. Entonces, yo puedo decir que menos 0.036 F1 más 10 va a ser igual a cero. Por tanto, esa fuerza 1 actuando ahí vendrían a ser 277.8 newtons. También tendría que el engranaje de acá abajo, en el engranaje de acá abajo, estarían actuando otras fuerzas F2 de esa manera, las cuales se oponen al torque. Si yo hago una sumatoria de momentos alrededor de E igual a cero, un positivo en esta dirección, yo voy a obtener que E menos el radio F por la fuerza de 2 más el torque D es igual a cero. Y el torque D yo sí lo conozco, es un valor que da en el enunciado. Por tanto, la fuerza 2 vendría siendo 416.7 newtons. Luego, yo a través de eso ya podría saber cuál va a ser el torque que va a actuar en ese lado. Ese torque, en esa rueda exagerada que le acabo de hacer, vendría siendo igual a ¿qué? A la sumatoria de momentos de C igual a cero, con positivo hacia allá, menos el radio de C por F1, menos el radio de C por F2, más el torque de C. Esa fuerza que actúa aquí es F2 por si acaso, y esa fuerza que actúa acá es F1. Luego, el torque de C vendría siendo la sumatoria de RC por F1 más RC por F2. Entonces, el torque de C es 0.144, 277.8 más 416.7. Ahora, con eso aquí nosotros podemos hallar tres ángulos. El ángulo de A con respecto a B, el ángulo de E con respecto a F y el ángulo de C con respecto a D. Pero como D está empotrado, entonces el ángulo de C con respecto a D vendría a ser el ángulo de C mismo. Así que si hallamos el ángulo de deformación, vendría a ser el torque de AB por la longitud, que vendría a ser 1.2 metros, sobre el módulo de la rigidez, 77 por 10 a la 9 por 10.306, que vendría a ser, por cierto, el valor del momento polar, que no lo puse acá calculado, pero lo voy a poner ya. El momento polar, como todos los tres ejes tienen el mismo diámetro, que es 18 milímetros, entonces el rayo vendría a ser 9 milímetros. El momento polar, 10.306 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. Luego, el ángulo de A con respecto a B vendría a ser 0.0152 rayanes. Ahora, el ángulo de E con respecto a F vendría a ser 20, que es el torque que actúa, por 1.2, la longitud,
del eje sobre el modo de la rigidez por el momento polar. Entonces, esto viene siendo 0.0325 radianes. No, 324. Luego, está por último el ángulo de Sade, que es el torque allá de allá arriba, que por cierto, olvidé ponerlo, por 0.9, que es la longitud del eje, sobre 77 por 10.306. Como aquí hay 10 a la 9 y aquí hay 10 a la menos 9, se simplifica. Y eso me daría 0.134. ¿Ok? ¿Qué más podría yo obtener? Podría obtener que, como ya habíamos dicho, de que el elemento CD está empotrado, entonces este ángulo de formación también vendría a ser el ángulo de formación de C. Ahora, nos pedían que obtuviéramos el ángulo de formación en A. ¿Cómo obtenemos eso? Bueno, nosotros sabemos que al estar eso aquí unido, el desplazamiento que va a haber aquí va a ser igual para ambos engranajes. Entonces, nosotros podemos decir que RB por el ángulo de formación de B es igual a RC por el ángulo de formación de C. De una vez también podríamos decir que RF por el ángulo de formación de F igual a RC por el ángulo de formación de C. Despejando aquí deberíamos tener que el ángulo C, que el ángulo F, perdón, es 0.342. Ese valor ya lo conocemos, ese valor ya lo conocemos, y ese valor lo acabamos de sacar. Del lado de acá, nosotros podríamos decir que el ángulo de formación de B, ese valor ya lo conocemos, este también y este también. Entonces, el ángulo de formación de B es 0.4536 radianes, obviamente. Ahora, en A me pide determinar el ángulo de formación de A. Así que eso va a ser el ángulo de formación de B más el ángulo de formación de A con respecto a B. Entonces, eso sería 0.4536 más 0.0512 radianes. Y bueno, allá faltaría calcular. Y también en el lado de B nos pedía calcular el ángulo de formación del elemento E, o más bien el punto E. Entonces, ese sería el ángulo F más el ángulo D con respecto a F, 0.342, 3402, perdón, más 0.03024 por radianes. Y bueno, así ya estarían determinados los ángulos de formación.
Ahora, este ejercicio nos dice que el motor eléctrico ejerce un par de torsión de 800 newton por metro sobre el eje de acero ABC, cuando gira a una velocidad constante. Las especificaciones de diseño requieren que el diámetro del eje sea uniforme de A hasta B y que el ángulo de giro entre A y D no exceda 1.5 grados hexadecimales. Si se sabe que el esfuerzo máximo debe ser menor o igual a 60 megapascales y que el módulo de rigidez debe ser de 77 gigapascales, determinar el diámetro mínimo que puede utilizarse para el eje. O sea, todo ese eje debe tener el mismo diámetro. Bien, lo interesante de eso aquí es que nos dan dos parámetros. Esos dos parámetros es que se está ejerciendo al principio el motor un par de torsión de 800 newton. Entonces, dadas las condiciones, eso de allí, dado el esfuerzo cortante máximo, el módulo de la rigidez y las longitudes, yo voy a obtener un ángulo C determinado. Pero, como me dice que la deformación angular, o el ángulo de giro, entre A y C, entre A y D, perdón, no debe exceder 1.5, yo voy a obtener otro parámetro. Es decir, un C en función de esa deformación. Es decir, voy a obtener dos radios. ¿Y cómo voy a sacar esos dos radios? Bueno, lo primero que voy a hacer es sacar ese radio basado en el diseño, perdón, basado en el esfuerzo. A ver, si yo tengo que en AB están actuando 300 más 500, voy a obtener 800 newton por metro, que son los 800 que me da el motor. Y luego, en BC, yo voy a obtener que solo van a estar actuando los 500 metros, los 500 newton por metro, perdón. Entonces, el esfuerzo va a ser igual al torque por el radio sobre el momento polar. Y esto para ejes macizos igual a 2 veces el torque sobre pi por el radio al cubo. De manera que yo voy a decir que el radio al cubo va a ser igual a 2 veces el torque sobre pi por el esfuerzo cortante. Entonces aquí va a ir 200 sobre pi o 60 por 10 a la 6. Yo voy a obtener, por tanto, que el ángulo C va a ser de 20.40 por 10 a la menos 3 metros, o milímetros una vez. Entonces el diámetro va a ser 40.8 milímetros. Ese va a ser mi primer diámetro, pero va a estar basado en el criterio del esfuerzo, el esfuerzo máximo que debe cumplir. Es decir, que debe ser menor o igual a 60 megapascales. Ahora, voy a tener también el diseño basado en la deformación, en la que la deformación de D a C va a ser cero porque no está actuando ningún par torsor. Luego, la deformación de B a C va a ser igual al torque de AB
por la longitud de AB, el módulo de rigidez sobre el momento polar. Eso va a ser 500 por 0.6. No voy a reemplazar el módulo de rigidez ni el momento polar para tenerlos expresados, ambos, la deformación de BC y la deformación de DA, no, y la deformación de BA, en términos del módulo de rigidez y el momento polar. Entonces, eso va a ser 300 sobre el módulo de rigidez, el momento polar, y acá de manera análoga, como están actuando los 800, voy a tener 320 sobre el módulo de rigidez sobre el momento polar. Entonces, la deformación de DA, que dice que no debe exceder a 1.5, viene a ser igual a la deformación de CD, que es 0, más la deformación de BC, más la deformación de BA. Sumando eso aquí con esto acá, claramente me va a dar 620 sobre G por J. Ahora, eh, SJ, como es el momento polar, viene siendo pi medios por el radio la cuarta. Entonces, voy a tener esto aquí. Así que ese radio despejado vendría a dar 2 por 620 sobre pi, el módulo de rigidez, por el ángulo de deformación de DA, que me decía que era 1.5 grados hexadesimales. Y expresado en radianes, vendría a ser 26.18 por 10 a la menos 3 radianes. Entonces ya voy eliminando eso de ahí. De manera que yo voy a obtener que el radio va a ser igual a 21.04 milímetros. Y el diámetro viene a ser igual a 42.1 milímetros. ¿Cuál de los dos diámetros debería escoger y por qué? De que yo tengo un radio, un diámetro menor y un diámetro mayor. Yo debería escoger el diámetro más grande. ¿Y por qué debería escoger el diámetro más grande? Porque el esfuerzo es inversamente proporcional al diámetro. En este caso el radio, pero obviamente que si yo lo estoy en función del diámetro, también va a quedar inversamente proporcional al diámetro. Entonces, si yo le pusiera un diámetro menor, va a resultar que ese esfuerzo ahí va a ser mayor. Y tiene sentido porque yo estoy forzando, haciendo forzar el eje. Y la restricción me dice que ese esfuerzo máximo debe ser 60 megapascales. Por tanto, si yo le bajo a ese radio, el esfuerzo va a ser mayor. Pero si yo lo dejo en 42.1, podría ser menor o simplemente no puede cambiar. Así que ese debe ser el diámetro. El diámetro debe ser 42.1 milímetros y debe estar basado ¿en qué? En la deformación
Listo.